Durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de batalla de Europa se veían dominados por los temibles Panzers alemanes, máquinas de guerra que sembraban el pánico entre las fuerzas aliadas con su poder de fuego formidable y su robusto blindaje. En medio de ese frenesí bélico, el ejército de los Estados Unidos forjó una estrategia audaz para contrarrestar esta amenaza: los destructores de tanques. Concebidas para ser ágiles y letales, estas unidades especializadas prometían ser la respuesta definitiva contra el coloso blindado enemigo. Sin embargo, pasado el conflicto, surgen incógnitas sobre su verdadera efectividad. ¿Cumplieron estas máquinas especializadas con sus promesas? ¿Fueron verdaderamente imprescindibles o se infló su impacto en la guerra? Únete a nosotros en esta exploración profunda sobre la historia y la efectividad de los destructores de tanques del ejército de los Estados Unidos. Revelaremos las decisiones estratégicas que dieron forma a su despliegue, las realidades implacables del campo de batalla donde se enfrentaron, y el legado perdurable de estas controvertidas máquinas de guerra. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje para descubrir el papel crucial de los destructores de tanques en uno de los capítulos más intrigantes y debatidos de la historia militar mundial. En el torbellino de los avances alemanes por Polonia y Francia, entre 1939 y 1940, el ejército de los Estados Unidos se enfrentó a una realidad implacable. Las divisiones Panzer, con su despliegue abrumador y maniobras relámpago, parecían invencibles. Concentrando más de 100 tanques en estrechos frentes de batalla, arrasaban las defensas aliadas y penetraban profundamente en territorio enemigo. Para 1941, era evidente que se necesitaba urgentemente una contramedida efectiva contra estos colosos blindados. Los cañones antitanques remolcados eran demasiado lentos para desplegarse rápidamente en el caos del combate, y prever con precisión dónde y cuándo se produciría el próximo ataque enemigo era una tarea desalentadora. La respuesta llegó con las unidades móviles antitanque, batallones autopropulsados que aguardaban detrás de las líneas amigas, listos para actuar en el momento justo. Cuando el avance enemigo era inevitable, emergían como cazadores sigilosos, emboscando rápidamente y desmantelando las columnas de tanques enemigos. Pero la innovación no se detuvo ahí. Contrariamente a las expectativas, el ejército no planeaba que sus propios tanques se enfrentaran directamente a los temidos Panzers. Más bien, aspiraban a emular las audaces ofensivas blindadas que habían hecho famosos a los alemanes. En septiembre de 1941, en ejercicios de guerra en Luisiana, el concepto de los destructores de tanques fue puesto a prueba. Sorprendentemente, demostraron ser excepcionalmente eficaces contra los tanques enemigos, lo que generó especulaciones sobre si las reglas del juego estaban sesgadas a su favor. Con el respaldo del teniente general Leslie McNair, el ejército estableció a los destructores de tanques como una rama independiente, junto con la artillería y la infantería. Se inauguró un centro de entrenamiento dedicado en Fort Hood, Texas, y se movilizaron inicialmente 53 batallones, cada uno compuesto por 842 hombres, con planes ambiciosos de expandir la fuerza a 220 batallones. Así comenzó la historia de los destructores de tanques estadounidenses, máquinas diseñadas para desafiar el poderío blindado del enemigo y que, con el tiempo, revelarían su impacto profundo y duradero en el teatro de operaciones mundial. Las primeras unidades de destructores de tanques tuvieron que aprovechar vehículos improvisados apresuradamente. Un ejemplo fue el M6, esencialmente un cañón antitanque de 37 milímetros montado en un camión de 3/4 de tonelada. Otra solución improvisada fue el M3 Gun Motor Carriage, GMC, un vehículo basado en el M3 Half Track, con ruedas en la parte delantera y orugas en la trasera, con un obús francés de 75 milímetros montado en la parte superior. A pesar de su ingenio, ambos tipos de vehículos se caracterizaban por su blindaje ligero y la ausencia de torretas. Si bien algunos M3 GMC resistieron la invasión japonesa de Filipinas, los batallones de destructores de tanques entraron en combate por primera vez en los desiertos del norte de África en 1942. Uno de sus momentos cruciales ocurrió durante la batalla de El Guetar en Túnez, el 23 de marzo de 1943. Allí, los M3 del 601 Batallón de Destructores de Tanques se enfrentaron a toda la 10ª División Panzer. En un desafío crucial que pondría a prueba su entereza y habilidad estratégica, apostados en defensa de la primera división de infantería, justo más allá de la cumbre de Kasserine,
El 601 desplegó 31 half-tracks armados hasta los dientes. Estos ágiles vehículos avanzaron para descargar ráfagas contra los Panzers que se aproximaban por la carretera 15, retirándose rápidamente para buscar nuevas posiciones de tiro. Recibieron respaldo adicional de la artillería divisional y un campo de minas meticulosamente dispuesto por sus ingenieros. En un refuerzo de última hora, 2 compañías del 899 Batallón de Destructores de Tanques acudieron en su ayuda, con una compañía sufriendo bajas significativas durante su aproximación. A pesar de la intensa confrontación, los Panzers se acercaron a escasos 100 metros de la posición del 601 antes de retirarse, dejando un rastro de 38 tanques destruidos a su paso. Sin embargo, la victoria tuvo un alto costo. El 601 perdió 21 de sus M3, mientras que el 899 vio destruidos 7 de sus recién adquiridos vehículos M10. Lamentablemente, estas grandes pérdidas no ganaron la admiración de los comandantes aliados. El general George Patton calificó a los destructores de tanques como ineficaces, subrayando los desafíos y complejidades enfrentados en el campo de batalla. De hecho, la batalla de Kasserine destaca como una ocasión única en la que los destructores de tanques estadounidenses fueron empleados exactamente como se pretendía, movilizados como un batallón completo para detener una ofensiva concentrada de blindados alemanes en un frente estrecho. A medida que el ejército alemán se desplazó predominantemente a una postura defensiva en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, la era de las rupturas blindadas vistas en Polonia, Francia y Rusia llegó a su fin. En consecuencia, el ejército de los EU ajustó su estrategia, reduciendo el número de batallones de destructores de tanques a 106. De estos, 52 se desplegaron en el teatro europeo, mientras que 10 fueron asignados al Pacífico. Otro desafío surgió de la doctrina de los destructores de tanques, que suponía que estas unidades se moverían a posiciones de emboscada solo después de que los tanques alemanes ya hubieran superado a la infantería defensora. Sin embargo, en la práctica, los comandantes mostraron reticencia a exponer a su infantería a una posición tan vulnerable. Como resultado, los destructores de tanques frecuentemente se desplegaron más cerca de las líneas frontales para una defensa anticipada, desviándose de la estrategia prevista. El primer verdadero destructor de tanques fue el M10 Wolverine, que combinaba el chasis del tanque M4 Sherman con una torreta pentagonal de nuevo diseño. General Motors y Ford produjeron colectivamente 6.400 M10. El M10 estaba equipado con un cañón de alta velocidad de 76 milímetros, que se creía tenía excelentes capacidades perforantes. Sin embargo, sus proyectiles explosivos eran menos efectivos contra la infantería enemiga en comparación con los proyectiles de 75 milímetros disparados por los tanques Sherman. Como resultado, las unidades de destructores de tanques almacenaban principalmente proyectiles perforantes, mientras que las unidades de tanques llevaban una mayor proporción de proyectiles explosivos. Alemania, Italia, Japón y Rusia también desplegaron vehículos destructores de tanques durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de estos, como el Marder y el Su-76, eran esencialmente cañones antitanques montados sobre chasis ligeramente blindados. Otros, como el Jagd Panther y el JSU-152, eran colosos fuertemente blindados equipados con enormes cañones. Ninguno de estos destructores de tanques extranjeros tenía torretas, que se consideraban caras e innecesarias para sus roles principalmente defensivos contra tanques. En contraste, la doctrina estadounidense vislumbraba a los destructores de tanques jugando un papel más activo en el campo de batalla, de ahí la inclusión de torretas. Sin embargo, la torreta del M10 era manual y notoriamente lenta, tardando 80 segundos en completar una rotación. Mientras que los tanques Sherman contaban con 3 ametralladoras, el M10 Wolverine estaba limitado a una sola ametralladora de calibre .50, montada en un pedestal, que requería que el comandante se expusiera sobre la torreta para operarla. La deficiencia más evidente del M10 era su protección de blindaje. Su torreta abierta dejaba a la tripulación vulnerable a la metralla y al fuego de armas pequeñas desde arriba, y en general, su blindaje era más delgado que el del Sherman. Había razones para estas elecciones de diseño. Incluso el blindaje más grueso del Sherman podía ser penetrado por los cañones largos de 75 milímetros de los tanques Panzer IV estándar alemanes, sin mencionar los cañones más formidables de los Panther y Tiger alemanes. Por lo tanto,
El blindaje más delgado del M10 tenía poca diferencia práctica contra estos poderosos oponentes, aunque lo hacía más susceptible que el Sherman a armas antitanque más ligeras, amenazas cada vez menos comunes en el campo de batalla. Por otro lado, la torreta abierta del M10 también ofrecía una ventaja. Mejoraba la visibilidad de la tripulación, aumentando sus posibilidades de detectar primero a los tanques enemigos, un factor crítico para determinar el resultado de los enfrentamientos blindados. Esta elección de diseño presentaba pocos problemas cuando el M10 se usaba contra tanques, como se pretendía, pero se convertía en una vulnerabilidad al enfrentarse a la infantería y la artillería enemiga, roles designados para el tanque Sherman. Para 1943, el M10 había reemplazado completamente al M3 GMC, pero su cañón superior no cumplió con lo que el ejército había imaginado. El cañón de 76 milímetros del Wolverine, teóricamente capaz de penetrar el blindaje frontal de los tanques pesados alemanes, demostró tener una falla crítica en combate. A distancias mayores de 400 metros, el cañón a menudo no lograba penetrar. Este problema, conocido como Shatter Gap, brecha de fragmentación, ocurría cuando la punta del proyectil de 76 milímetros se deformaba al impactar con la placa de blindaje endurecida a largas distancias, causando que explotara prematuramente sin penetrar. Esta incapacidad para neutralizar efectivamente a los mejores tanques enemigos empañó aún más la ya negativa reputación de la rama de destructores de tanques. Durante la campaña italiana que comenzó en 1943, los blindados alemanes rara vez se encontraron en grandes cantidades. Como resultado, los M10 fueron frecuentemente asignados para proporcionar apoyo de fuego a la infantería, e incluso se emplearon como artillería de fuego indirecto. A pesar de disparar proyectiles más ligeros, un batallón de destructores de tanques tenía el doble de cañones que un batallón de artillería de 105 milímetros, además de tener un mayor alcance. En lugar de mantener a los destructores de tanques en reserva, los comandantes comenzaron a adjuntar batallones de destructores de tanques a las divisiones de infantería de primera línea. Este cambio de estrategia significó que, en lugar de operar como batallones unificados, las compañías o pelotones de destructores de tanques a menudo se destacaban para proporcionar apoyo directo a la infantería y a las fuerzas combinadas. En la práctica, los destructores de tanques disparaban 11 proyectiles explosivos por cada proyectil antitanque, reflejando su papel evolutivo en el campo de batalla. Los oficiales tradicionalistas expresaron preocupaciones de que los vehículos M10, que se parecían mucho a los tanques, se estaban utilizando como si fueran tanques. En respuesta, el general Omar Bradley propuso un enfoque alternativo: emplear cañones antitanque remolcados pesados, que podrían ocultarse mejor en terrenos densos y potencialmente ofrecer mayor efectividad. Como consecuencia, la mitad de los batallones de destructores de tanques pasaron a utilizar cañones M5 remolcados de 76 milímetros, comparables en efectividad al cañón del M10. Estos complementaban a las compañías equipadas con cañones más ligeros de 57 milímetros, que se integraron en cada regimiento de infantería. A medida que los destructores de tanques eran cada vez más asignados a roles de apoyo a la infantería, se exponían más al fuego de artillería e infantería. En respuesta, sus tripulaciones recurrieron a modificaciones de campo para obtener mayor protección, apilando sacos de arena sobre los vehículos para detonar preventivamente los cohetes antitanque Panzerfaust. Otras modificaciones incluían agregar ametralladoras adicionales e instalar paneles blindados para cubrir las vulnerables torretas abiertas de los destructores de tanques. La introducción de nuevos tanques Sherman en 1944, equipados con cañones propios de 76 milímetros, desdibujó aún más la línea entre destructores de tanques y tanques. Con los tanques Sherman ahora ofreciendo una efectividad comparable en roles de cazatanques, la distinción entre los dos tipos de vehículos se volvió menos clara. Un encuentro significativo tuvo lugar el 11 de julio de 1944, cuando 3 batallones de Panzer de la división Panzer-Lehr, apoyados por infantería mecanizada, lanzaron un contraataque para aliviar la presión aliada sobre la ciudad de Saint-Lô. El ataque alemán se topó con un destacamento disperso de M10 de los batallones de destructores de tanques 799 y 823, cerca del pueblo de Loup Desert, con un amplio apoyo aéreo reforzando las defensas americanas. En los confines estrechos de los corredores de Normandía, se desarrollaron intensos enfrentamientos.
la división Panzer-Lehr sufrió pérdidas significativas, con 30 tanques Panther cayendo víctimas de la resistencia decidida de los destructores de tanques. 3 semanas después, durante la contraofensiva de Mortain, 4 divisiones Panzer intentaron cortar la retirada aliada de Normandía. Se encontraron con los cañones remolcados del batallón de destructores de tanques 823 en la densa niebla matutina del choque inicial. Obligados a disparar a los destellos de los cañones Pantera igualmente ciegos, el 823 logró destruir 14 Panzers, aunque perdieron 11 de sus propios cañones en el proceso. Rápidamente, batallones autopropulsados de destructores de tanques se movieron para apoyar la defensa. Las fuerzas estadounidenses mantuvieron con éxito Mortain, lo que llevó al colapso de los ejércitos alemanes en el norte de Francia y su posterior retirada completa en septiembre de 1944. En 1944, se introdujo munición avanzada de núcleo de tungsteno de alta velocidad para los cañones de 76 milímetros. Estos proyectiles avanzados podían penetrar de manera confiable el blindaje alemán a mayores distancias, mejorando significativamente la efectividad del M10. Aunque cada Wolverine recibió solo un suministro limitado de esta rara munición, les proporcionó una oportunidad de lucha contra los poderosos tanques pesados alemanes. En ese mismo año, se introdujeron 2 modelos adicionales de destructores de tanques. Buick desarrolló el M18 Hellcat, enfocado principalmente en velocidad y ligereza. Impulsado por un motor radial de avión, el Hellcat alcanzaba una impresionante velocidad máxima de 50 millas por hora, un logro excepcional en una época en la que los tanques rara vez superaban las 35 millas por hora. Sin embargo, el blindaje del Hellcat era mínimo, con solo 1 pulgada de protección, y su armamento consistía en un cañón M1 de 76 milímetros que ofrecía poco avance respecto al poder de fuego del M10. Algunas unidades estacionadas en Italia declinaron la transición al M18, priorizando el blindaje sobre la velocidad en el terreno montañoso y rugoso. No obstante, el M18 ganó popularidad dentro del agresivo Tercer Ejército del general Patton, debido a su capacidad para mantener el ritmo con sus tácticas rápidas. Aunque la velocidad indudablemente tiene valor para desplegar rápidamente vehículos blindados en ubicaciones críticas, las opiniones varían con respecto a las ventajas prácticas que confirió el M18 a nivel táctico. Un estudio del ejército concluyó que la velocidad tenía una importancia mínima en los escenarios de combate táctico. Sin embargo, perspectivas alternativas argumentan que la notable velocidad del Hellcat facilitó su uso en tácticas de golpear y correr, permitiéndole enfrentarse y desvincularse rápidamente de las fuerzas enemigas con agilidad y eficiencia. El M36 Jackson, también conocido como el Slugger, representó una mejora sustancial respecto al M10, mientras conservaba el casco de este último. Presentaba un blindaje adicional y contaba con un formidable cañón pesado de 90 milímetros, que ofrecía una mejora significativa en la potencia de fuego. Los proyectiles pesados disparados por el cañón de 90 milímetros resultaron altamente efectivos contra los tanques Tiger y Panther, incluso a largas distancias. En un notable ejemplo, un solo disparo del M36 Jackson derribó un tanque Panther a casi 4 kilómetros de distancia. Además, estos proyectiles eran mucho más efectivos contra la infantería, mejorando aún más la versatilidad y capacidades de combate del M36. Los nuevos modelos de destructores de tanques proporcionaron a las fuerzas aliadas herramientas cruciales para enfrentarse a la formidable maquinaria blindada alemana, desempeñando roles vitales en los campos de batalla de Europa Occidental durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Su valía en combate se mostró con claridad en la batalla de Aort. En este enfrentamiento, 2 pelotones de Hellcats, compuestos por un total de 8 vehículos del 74º Batallón de Destructores de Tanques, demostraron su efectividad. Aprovechando la cobertura de una cresta baja en un día neblinoso, maniobraron rápidamente hacia posiciones de emboscada, con solo sus torretas asomando sobre la elevación, listas para golpear al enemigo. Cuando un batallón de tanques Panther de la 113ª Brigada Panzer apareció, neutralizaron rápidamente 19 de los tanques enemigos, aunque sufrieron la pérdida de 3 de los suyos. A lo largo de la línea S.E. Fried, los M-36 mostraron su destreza al demoler fortificaciones y desempeñar un papel crucial en repeler los tanques Tiger, que habían infligido grandes bajas a los tanques Sherman de la 9ª División Blindada.
La Batalla de las Ardenas, una monumental contraofensiva alemana en el helado bosque de Ardenas, marcó el capítulo final para los destructores de tanques estadounidenses durante esta fase crucial. Los Hellcats, del 75º Batallón de Destructores de Tanques, jugaron un papel fundamental, apoyando a la 101ª División Aerotransportada, mientras repelían los asaltos blindados alemanes implacables en Bastogne y Nouville. Un pelotón desprendido de M-18, que escoltaba al equipo DU, desempeñó un papel crucial al eliminar 30 tanques alemanes. Mientras tanto, durante una acción vital de retardo en Saint-Vith, los M-36 Jacksons, del 84º Batallón de Destructores de Tanques, se enfrentaron valientemente al enemigo, a pesar de sufrir bajas del 50%. De manera notable, lograron neutralizar 30 tanques Panther durante la intensa batalla. Mientras que los batallones autopropulsados de destructores de tanques demostraron resistencia, sus contrapartes remolcadas enfrentaron desafíos significativos. Muchos batallones se vieron obligados a abandonar sus armas ante el avance alemán, mientras que otros quedaron inmovilizados en el barro y la nieve. Durante la defensa desafortunada de Elsenborn Ridge, los M-10 del 644º Batallón de Destructores de Tanques lograron destruir 17 tanques en 2 días. Sin embargo, los cañones remolcados del 81º, que lucharon en la misma batalla, sufrieron grandes pérdidas con 17 piezas perdidas en la lucha. En la batalla de las Ardenas, el 86% de los 119 destructores de tanques perdidos fueron cañones remolcados. A pesar de estas pérdidas, los destructores de tanques lograron un éxito significativo al destruir 306 tanques enemigos. Reconociendo las limitaciones de las unidades remolcadas, se tomó una decisión estratégica en enero de 1945 para reconvertirlas en batallones autopropulsados, con el objetivo de mejorar su movilidad y efectividad de combate. A medida que la guerra llegaba a su fin, se hizo evidente que los días de los destructores de tanques estaban contados, especialmente con la aparición de los primeros tanques M-26 Pershing, armados con los mismos formidables cañones de 90 milímetros encontrados en el M-36. Este desarrollo presagiaba el cambio en el paisaje de la guerra blindada y señalaba la inminente obsolescencia del concepto de destructor de tanques. Los destructores de tanques esencialmente reflejaban a los tanques en muchos aspectos, ostentando una mayor potencia de fuego pero con blindaje comprometido. En la práctica, los comandantes a menudo los asignaban a roles similares a los de los tanques regulares, divergiendo de la doctrina establecida. Esto planteaba interrogantes sobre la racionalidad de invertir en una rama completamente separada del ejército y una clase distinta de vehículos, cuando equipar a los tanques con los mismos cañones poderosos podría ser suficiente. Apenas 3 meses después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el ejército tomó la decisión de desbandar la rama de destructores de tanques. A pesar del desarrollo posterior de unos pocos vehículos especializados adicionales antitanque, como el M-56 Scorpion, la doctrina del ejército afirmaría firmemente que el mejor medio para eliminar un tanque es otro tanque. Este cambio estratégico reflejó una reevaluación del papel y la eficacia de las unidades dedicadas de destructores de tanques en la guerra moderna. La Segunda Guerra Mundial no marcó el fin del camino para los destructores de tanques estadounidenses. 5 años después, durante la Guerra de Corea, el M-36 Jackson y su formidable cañón de 90 milímetros fueron rápidamente puestos de nuevo en servicio para contrarrestar los tanques T-34-85 norcoreanos. Además, los destructores de tanques sobrevivientes encontraron nuevos hogares en todo el mundo al ser revendidos a varios países, destacando su utilidad y adaptabilidad perdurables más allá de su despliegue inicial. Las limitaciones de los destructores de tanques estadounidenses son evidentes. Fueron diseñados para operar en un contexto específico que no se materializó completamente. Su protección blindada era inferior, y aparte del M-36, a menudo luchaban por enfrentar efectivamente a los tanques enemigos más formidables. Los historiadores militares posteriores a la guerra criticaron duramente estas deficiencias. Sin embargo, los registros operacionales pintan un panorama diferente. A pesar de sus defectos, los destructores de tanques demostraron ser sorprendentemente efectivos en situaciones de combate. Los batallones activos de destructores de tanques autopropulsados fueron evaluados en promedio destruyendo 34 tanques cada uno.
junto con aproximadamente la mitad de esa cantidad en armas y pillboxes. Algunas unidades, como la 61ª, informaron haber destruido más de 100 tanques enemigos. Esto resultó en una impresionante relación promedio de 2 o 3 tanques enemigos destruidos por cada destructor de tanques perdido. Inesperadamente, el M-18, con blindaje liviano pero un cañón poco notable, tenía la mejor relación de destrucción a pérdida de cualquier vehículo en el ejército. Su éxito se debía al uso de los destructores de tanques, alejándose de la doctrina planeada por los estrategas. Mientras los Sherman se lanzaban en audaces asaltos, los destructores de tanques trabajaban apoyando fuerzas combinadas con la infantería. Esta táctica permitió a los destructores de tanques ser muy efectivos y cruciales en combate. Colaborando estrechamente con las fuerzas amigas, los destructores de tanques se posicionaban estratégicamente, detectando al enemigo primero y disparando antes. En los enfrentamientos acorazados de la Segunda Guerra Mundial, ser el primero en disparar era decisivo, independientemente de la calidad del vehículo. Esta estrategia proactiva dio a los destructores de tanques una ventaja crucial en las batallas. Los destructores de tanques enseñaron una lección valiosa al ejército, subrayando la importancia de evitar la sobreespecialización. La idea de tener múltiples clases de tanques, cada uno con fortalezas y debilidades, se volvió innecesaria. En cambio, el tanque de batalla principal de la posguerra adoptó un enfoque más equilibrado, aprendiendo de la experiencia con los destructores de tanques. Esta transición a un tanque versátil reflejó una evolución estratégica para maximizar la efectividad en varios escenarios de combate. Así, la rama de destructores de tanques de Estados Unidos se destaca como uno de los fracasos más exitosos e intrigantes en la historia militar estadounidense.